chica alienígena mostró una pirámide al humano. Cuando la tocó, se abrió una puerta. El zumbido agudo de las alarmas de emergencia desgarraba el silencio dentro de la nave como un lamento metálico mientras el calor abrasador del fallo del núcleo envolvía el casco en una ola de desesperación tangible. Jake Marlowe, con las manos tensas sobre los controles, los músculos marcados por años de contrabando bajo tensión máxima, forcejeaba contra el arnés de su asiento como si la pura fuerza de voluntad pudiera mantener la nave unida un par de segundos más. Las luces rojas parpadeaban como latidos frenéticos, el aviso constante de que el final se aproximaba. La Valkyria, su vieja y modificada nave de carga que apenas podía seguir considerándose funcional, descendía a una velocidad demencial hacia la superficie de un planeta que ni siquiera aparecía en los mapas interestelares. Los motores gritaban como bestias heridas mientras el fuselaje se recalentaba, las juntas cediendo, el metal doblándose bajo la presión atmosférica. A través del cristal ennegrecido del visor, Jake alcanzó a ver el perfil borroso del planeta, bosques púrpuras que se extendían como un mar sólido, lagos que brillaban como espejos líquidos de azul eléctrico, montañas que cortaban el cielo la banda de dos soles como cuchillas negras. No había tenido intención alguna de pisar aquel lugar. Demonios, ni siquiera sabía que existía hasta que la flota de piratas crixianos lo obligó a saltar al hiperespacio sin rumbo, buscando una salida desesperada mientras le disparaban a quemarropa por los artefactos robados que llevaba ocultos en su bodega, reliquias antiguas de valor incalculable que había conseguido en el Museo Imperial de Próxima 3. El sistema de navegación ya no respondía. La IA apenas lograba mantener activa la mínima funcionalidad. Las reservas auxiliares caían en picado. Jake gruñó entre dientes, el sudor empapándole la frente, el corazón golpeando en su pecho como si también quisiera escapar. «Vamos, pedazo de chatarra, solo aguanta 30 segundos más», murmuró, sabiendo que hablaba más consigo mismo que con la nave. El impacto fue brutal. La Valkyria golpeó un lago como una piedra lanzada por un dios enfadado, rebotando una vez, luego otra, antes de estrellarse violentamente contra la orilla y desgarrar el suelo en un surco de fuego, tierra rota y piezas desprendidas. Un estruendo ensordecedor marcó el final de la caída. Luego, silencio. Jake colgaba del arnés, el cuerpo entumecido, la sangre resbalando por su mejilla desde una herida abierta sobre la ceja. Respiró hondo. El olor a metal quemado y refrigerante se mezclaba con un aroma dulce, inesperado, como canela y ozono. El ambiente exterior, según la IA, era respirable, con un nivel de oxígeno mayor al estándar humano y sin patógenos detectables. Eso, al menos, era algo. Desabrochó el arnés y cayó al suelo inclinado de la nave con un gemido. Su traje gris azulado estaba rasgado en el hombro, revelando el tatuaje tribal que recorría su brazo con líneas negras y curvas antiguas. Recogió lo que pudo, su blaster, el kit médico, algunos paquetes de ración y su escáner portátil. Lo más importante seguía intacto, la carga. Los artefactos que prometían liberarlo del contrabando y el exilio. Si salía vivo de allí. La rampa de salida descendió con un gemido oxidado, dejando entrar una luz bañada en tonos lilas y azules. Jake salió con precaución. El terreno era cristalino, como una mezcla de roca y vidrio que crujía bajo sus botas. La brisa acariciaba su rostro con una suavidad engañosa, mientras dos soles, uno naranja y otro azul, colgaban en el cielo como centinelas de otro tiempo. A lo lejos, una formación rocosa se alzaba sobre el bosque púrpura, un punto elevado desde el que podría orientarse. Sin dudarlo, comenzó a caminar. La subida fue ardua, el sudor goteando de su barbilla, las botas hundiéndose entre cristales que se rompían como hielo bajo cada paso. Cuando alcanzó la cima, se detuvo, jadeando. Lo que vio hizo que olvidara el dolor, el cansancio, incluso la herida aún palpitante en su ceja. Más allá del mar de árboles retorcidos y pasto azul brillante, se erguía una estructura imposible. Una pirámide perfecta, como tallada por una mano divina, su superficie brillando con reflejos iridiscentes que cambiaban de color con cada ángulo del sol. El escáner comenzó a emitir pitidos agudos, captando una anomalía energética que no correspondía a ninguna tecnología registrada. Pero antes de que pudiera analizarla, un nuevo sonido hizo que Jake se girara en seco, blaster en mano.
A escasos metros de distancia, de pie entre las sombras de una roca, se encontraba la criatura más hermosa que había visto en su vida. Era una mujer, o al menos tenía forma femenina. Su piel azul suave brillaba como nácar bajo la luz dual del cielo. Su cabello, largo y blanco plateado, flotaba en el aire como hilos de luz líquida. Sus ojos almendrados destellaban con una luz interior, un fulgor plateado que parecía ver más allá de la superficie. Llevaba un traje ajustado de material desconocido que marcaba cada curva de su figura con precisión hipnótica. Jake no bajó el arma. Hermosa o no, sabía que las cosas más letales siempre venían envueltas en envoltorios encantadores. Ella habló. Su voz era música, su acento inidentificable, pero cada palabra era clara como si hablara inglés de nacimiento. «Te estrellaste», dijo con calma. «¿Estás herido?» Jake parpadeó. No esperaba que la criatura supiera hablar su idioma. «¿Tú, entiendes mi lengua?» Ella sonrió, sus labios llenos y perfectos curvándose con una gracia peligrosa. «Entiendo muchas lenguas. Me llamo Aarón. Eres de Losona. ¿Y tú?» Sus ojos recorrieron su cuerpo con evidente aprecio. «Estás muy lejos de casa, humano». Jake mantuvo su postura, el dedo aún cerca del gatillo. Pero algo en ella, en su forma de moverse, en la forma en que la luz bailaba sobre su piel, le hizo bajar el arma apenas 1 milímetro. El escáner en su mano volvió a emitir un zumbido errático. Algo en ella desestabilizaba sus lecturas. Algo que no encajaba ni como biológico ni como tecnológico. Y sin embargo, allí estaba. Cálida, brillante, peligrosamente fascinante. «No eres una local cualquiera, ¿verdad?», dijo Jake con desconfianza. «Mi escáner está volviéndose loco contigo». Aarón inclinó la cabeza con curiosidad. Se acercó sin miedo, cada paso una danza de equilibrio y gracia. Extendió una mano, la dejó suspendida a centímetros del escáner. El pitido se intensificó. «Es la resonancia que llevamos los de mi especie», explicó. «Es una adaptación biológica al magnetismo de Beliora». Jake notó el nombre. Beliora. El planeta tenía nombre. Y esa mujer no era simplemente una habitante. Era algo más. Algo antiguo. ¿Puedo?, preguntó Aarón, refiriéndose al escáner. Dudó. Luego asintió, pasándole el dispositivo. Sus dedos se rozaron. El contacto fue eléctrico. Literalmente. Una descarga suave le recorrió el brazo, como si algo en su cuerpo reconociera la energía de ella. Aarón examinó el escáner con una sonrisa enigmática. Tecnología primitiva, pero encantadora. Jake rió sin humor. «Allá de donde vengo, esto es equipo militar». «¿De dónde vienes tú?». La sonrisa de Aarón se desvaneció apenas un segundo. «Beliora es mi cuna. Pero ahora solo quedamos unos pocos. La mayoría de mi gente se dispersó después de la llegada del azote. El templo», señaló la pirámide brillante, «es la razón por la que volví. Guarda secretos que mis ancestros dejaron antes de la gran dispersión. Secretos que podrías ayudarme a desbloquear». Jake la miró fijamente. «¿Y por qué crees que yo podría ayudarte?». Ella se acercó, sus ojos ardiendo como lunas en miniatura. «Porque el templo se activó cuando tú llegaste. Por primera vez en siglos, las marcas exteriores brillaron. Eres diferente, Jake Marlowe. Y creo que tu llegada no es una coincidencia». Jake tragó saliva. La energía que flotaba entre ellos era demasiado intensa para ignorarla. No sabía qué estaba pasando exactamente. Pero una cosa sí sabía con certeza. Nada de esto era casualidad. Y eso, en su experiencia, siempre significaba el comienzo de una gran historia. La caminata hacia la pirámide fue silenciosa, pero no incómoda. El aire estaba impregnado de un aroma denso y dulce, como si cada molécula llevara siglos esperando ser respirada por un nuevo ser. Jake avanzaba con el blaster aún al alcance de la mano, aunque ya no lo sostenía con la misma rigidez de antes. A su lado, Aarón se deslizaba por el terreno con una gracia que no pertenecía a nada que él hubiera visto antes. No eran solo sus movimientos. Era la forma en que el entorno parecía inclinarse hacia ella,
como si las hojas de los árboles y los cristales del suelo la reconocieran, la saludaran. La pirámide se alzaba ante ellos como una montaña ordenada por dioses. Desde lejos, había parecido sólida, pero de cerca, su superficie revelaba un patrón de placas que se desplazaban suavemente, como si la estructura respirara. Cada paso que daban hacia ella parecía despertar un eco enterrado en lo más profundo de la tierra. Luces azules, tenues y palpitantes, comenzaron a encenderse bajo sus pies, siguiendo sus movimientos con precisión. Jake consultó su escáner, que vibraba erráticamente con lecturas imposibles. Energía pura, indescifrable, emanaba desde el interior de la estructura. Y entre esos registros caóticos, un patrón comenzaba a dibujarse. Aarón caminaba unos pasos por delante, con la mirada fija en el corazón de la pirámide. No había temor en ella. Solo una reverencia profunda. Jake notó que sus dedos acariciaban el aire como si estuviera tocando recuerdos invisibles, como si cada ráfaga de viento llevara voces olvidadas. Entonces, lo vio. Una losa al pie de la entrada. Tallada con precisión matemática. Y sobre ella, símbolos. Algunos eran líneas curvas, espirales que recordaban ondas de sonido, y otros eran letras humanas. Letras antiguas. Jake se detuvo de golpe, el escáner colgando inservible a su costado. No puede ser, murmuró, agachándose. Sus dedos temblorosos trazaron las inscripciones con cuidado. Reconocía los caracteres. Eran sánscritos. Textos milenarios de la tierra. Lengua sagrada. Lengua humana. No era una imitación. No era un parecido casual. Era real. Aarón se acercó y se arrodilló a su lado. Sus ojos se ensancharon, brillando con una mezcla de asombro y temor. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. Las leyendas hablaban de los precursores. Seres venidos de las estrellas que ayudaron a levantar las primeras ciudades, que enseñaron a sembrar, a canalizar la energía del planeta. Siempre se creyó que eran mitos, pero si esta escritura es de tu mundo. Jake se incorporó lentamente. Su respiración se había vuelto pesada, como si el aire alrededor se hubiera densificado. Una nueva posibilidad empezaba a tomar forma en su mente, una idea tan improbable que su sola existencia cambiaba las reglas de todo lo que creía conocer. ¿Y si los precursores eran humanos? Preguntó. Aarón lo miró fijamente, la emoción contenida temblando en su expresión. ¿Y si ustedes fueron los primeros? ¿Los creadores de todo esto? Un zumbido agudo interrumpió su conversación. Jake alzó el escáner de inmediato. Las lecturas mostraban múltiples objetos descendiendo hacia la atmósfera del planeta. Rápidos, pesados, armados. Tenemos compañía, gruñó. ¿Piratas? Preguntó Aarón, ya poniéndose de pie. Jake asintió con la mandíbula apretada. Son los mismos que me persiguieron por el borde de NYX. Y parece que han rastreado mi señal de emergencia. No tenemos tiempo. Aarón se giró hacia la pirámide, el rostro endurecido con decisión. Si entramos, el templo puede ocultarnos. Hay tecnología allí dentro que podría interferir con sus sensores. Jake se acercó a la losa con las inscripciones. La observó por un segundo, respiró hondo, y colocó su palma sobre una placa metálica justo al lado. Al principio no ocurrió nada. Luego, muy lentamente, la estructura comenzó a brillar. Líneas de luz azul salieron desde donde su mano tocaba el panel, extendiéndose como venas vivas sobre toda la fachada. El suelo tembló bajo sus pies. Un sonido grave, antiguo, vibró a través de la piedra y el aire. La entrada se abrió con un siseo sordo, separándose al centro con la elegancia de un mecanismo que había esperado milenios por activarse. Jake retrocedió un paso, sin retirar la mano. Aarón lo miraba con los labios entreabiertos. «Eres de su sangre», susurró. Jake la miró, con el corazón retumbando en su pecho. «Puede ser. Pero ahora mismo, necesitamos escondernos». La tomó de la mano y la arrastró con él hacia el interior mientras la puerta comenzaba a cerrarse tras ellos. La oscuridad dentro no duró mucho. A medida que avanzaban, luces tenues se encendían a lo largo de las paredes, mostrando pasillos que parecían crecer más que construirse,
tallados por alguna inteligencia que entendía el lenguaje de la energía y la forma más allá de lo físico. El pasillo se abría hacia una gran cámara. Las paredes estaban cubiertas por relieves de historias talladas. Humanos, o algo muy parecido, caminaban junto a figuras azules que Jake supuso eran los antepasados de Aarón. Construían juntos. Luchaban juntos. En el centro de la sala, una consola. Y sobre ella, símbolos que comenzaban a reordenarse ante sus ojos. Jake extendió la mano. Apenas sus dedos rozaron el cristal, las letras se convirtieron en inglés moderno. Claras. Directas. Sistemas defensivos. Drones centinela. Barrera perimetral, leyó en voz alta. Aarón se acercó, fascinada. Su rostro se reflejaba en la superficie iluminada con un resplandor suave. Había asombro en sus ojos, pero también respeto. Jake sentía la conexión fortalecerse, no solo con ella, sino con el propio templo. La estructura lo reconocía. El vínculo entre él y aquella tecnología era más que biológico. Era simbiótico. Como si una parte de su ADN guardara códigos dormidos que ahora despertaban con cada comando. Afuera, los sensores del templo ya detectaban las naves piratas descendiendo. Equipos de excavación, armas de plasma, tropas con armaduras pesadas. Estaban decididos. Venían por los artefactos. Y quizás, por algo más. Jake apretó los puños. Podría haber escapado. Podría haber huido como siempre. Pero esta vez, había algo más en juego. No solo su vida. No solo su botín. Había una historia. Un mundo. Una mujer. Aarón lo observaba, su mano rozando la suya. El templo nos protegerá si lo dejamos. Jake asintió. Entonces, dejemos que lo haga. Sus dedos se entrelazaron. La energía del templo los envolvió como una brisa de luz. Y en ese momento, mientras las puertas se cerraban con un rugido final, Jake comprendió que había cruzado un umbral del que ya no había regreso. Había tocado algo más grande que él. Algo antiguo. Algo sagrado. Y ahora, era parte de ello. El corazón del templo latía a un ritmo que no podía oírse con los oídos, pero que vibraba dentro del pecho de Jake como si cada célula de su cuerpo hubiera sido imbuida con una melodía antigua. Las paredes respiraban luz. Líneas de energía fluían como ríos de cristal por los corredores, iluminando símbolos que se activaban al paso de sus huellas. No había duda alguna, el templo no solo lo reconocía. Lo aceptaba. Lo esperaba. Aarón lo conducía por los pasillos con la familiaridad de quien regresa a un lugar soñado cientos de veces, pero nunca antes pisado. Sus dedos rozaban las paredes, y aunque sus labios no decían nada, Jake podía leer en su rostro el peso de generaciones. Ella no caminaba por sí sola. La acompañaban los fantasmas de sus antepasados, los susurros de su linaje. Y sin embargo, sus ojos estaban puestos en él. Se detuvieron ante una cámara circular. Al ingresar, el suelo comenzó a descender lentamente, como un ascensor sin estructura mecánica. Solo la energía del templo los envolvía y los hacía descender en silencio, como si fueran parte de un ritual que se activaba solo cuando las piezas correctas ocupaban su lugar. Jake apretó los dientes, la mandíbula tensa. Sabía que abajo no solo les aguardaban respuestas. Les aguardaba una verdad capaz de cambiar su percepción del universo. El descenso terminó en un susurro, sin temblor, sin ruido. Ante ellos se abrió una sala abovedada de proporciones majestuosas. En el centro, suspendido en el aire sobre un pedestal, flotaba un orbe de luz. No parecía sólido ni líquido. Cambiaba de color con lentitud hipnótica, alternando entre azul, verde y oro, como si respirara. Era belleza en estado puro. Pura energía. Vida contenida. Poder. Aarón retrocedió un paso. Sus ojos estaban llenos de reverencia. Se inclinó ligeramente, como quien entra a un santuario sagrado. El corazón de Beliora, susurró. Jake sintió que el aire se densificaba. El escáner colgando de su cinturón estalló en una sinfonía de advertencias, lecturas que no lograba procesar, campos de energía que desbordaban los márgenes de comprensión humana. No era tecnología, al menos no como él la entendía. Era algo más.
Un puente entre la ciencia y la esencia misma de la existencia. Esto, balbuceó Jake, esto no está diseñado para usarse. Está vivo. Aarón asintió lentamente. Fue creado por los precursores. Fusionaron conocimiento y vida. Lo llamaban el corazón, pero también era mente, guardián y fuente. Durante generaciones, lo utilizamos para mantener el equilibrio del planeta. Hasta que llegó el azote. Y entonces, fue arma. Jake se acercó con cuidado. El orbe parecía responder a su proximidad, intensificando su brillo. Sintió una corriente tibia recorrerle los dedos antes incluso de tocarlo. Cerró los ojos. En su mente se desplegó una secuencia de imágenes. No eran recuerdos suyos. Eran memorias prestadas. Historias comprimidas en haces de luz. Vio la galaxia en su infancia, mundos naciendo, civilizaciones germinando bajo la guía de figuras altas, de piel clara, con miradas que lo atravesaban todo. Los precursores. Eran humanos, o al menos una rama perdida. Habían llegado de otra parte, mucho antes del inicio registrado de la historia terrestre. Sembraban vida. Moldeaban ecosistemas. Y en cada planeta clave dejaban un templo, un corazón, una promesa. Aarón también los veía. Lo supo por cómo sus dedos se aferraban a su brazo. Compartían la misma visión. No necesitaban hablar. Todo se comunicaba en una oleada de emociones e imágenes. El vínculo con el corazón se abría como una compuerta espiritual, y por ese canal, ambos se entrelazaban. Jake vio cómo los precursores encontraban en Beliora a una especie acuática, aún en su infancia biológica. La ayudaron a emerger, a desarrollarse, y con el tiempo, se mezclaron. Lo que quedó fue una nueva cultura, azul como el océano, con sangre que contenía trazos de un legado interestelar. Aarón era descendiente de ese mestizaje milenario. Una heredera de sabiduría olvidada. Pero entonces vino la oscuridad. Jake sintió el grito de los mundos al caer. Una raza sin nombre, una presencia devoradora que no buscaba conquistar, sino absorber. El azote. La plaga que consumía todo, desde materia hasta conciencia. Ninguna barrera bastaba. Ninguna arma los detenía. Y entonces, los templos se sellaron. Los corazones fueron utilizados como última defensa. Beliora sobrevivió. Pero a un precio devastador. El ecosistema colapsó. Las ciudades se disolvieron. Los supervivientes huyeron. El conocimiento se fragmentó. Y ahora, siglos después, el corazón respondía de nuevo. No a uno de los suyos. Sino a él. Jake dio un paso más cerca. Las imágenes se disolvieron, y la sala volvió a la calma. Aarón lo miraba con ojos abiertos como lunas. El corazón te eligió, dijo con voz temblorosa. Jake se frotó el rostro, como si intentara borrar la intensidad de lo vivido. ¿Me eligió? Sí. Pero, ¿para qué? Aarón se acercó. El brillo del corazón iluminaba sus facciones con una delicadeza que lo hizo contener el aliento. Puede restaurar Beliora. Revivir los bosques. Purificar los mares. Pero necesita un vínculo completo. Una unión con alguien que tenga la clave genética. Y tú eres ese alguien. Jake frunció el ceño. ¿Unión? ¿Te refieres a conectarme con esa cosa? Ella bajó la mirada. Cuando volvió a hablar, lo hizo en voz baja. El vínculo es total. Cuerpo, mente y espíritu. Una fusión irreversible. No serías solo tú. Serías parte del planeta. Parte del corazón. Jake retrocedió un paso. Miró sus manos. Las sintió más livianas, como si ya comenzaran a cambiar. ¿Seguiría siendo yo? Aarón tardó en responder. Según los antiguos registros, el guardián conserva su esencia. Pero, ve el universo de una forma distinta. Como si sintiera cada árbol, cada montaña, cada corriente de aire. Y sí, su cuerpo también cambia. Más resistente. Más longevo. Menos humano. Jake tragó saliva. Todo lo que había sido, todo lo que había hecho, todo lo que había conocido, podría quedar atrás. Y aún así, una parte de él sentía que esta decisión era la primera que realmente importaba. Aarón se acercó hasta quedar frente a él.
Podrías rechazarlo. El templo no te obligará. Pero si aceptas, si te unes al corazón, podrías salvar a mi gente. Podrías devolverle la vida a este mundo. Jake la miró largo rato. Había un calor en su pecho que no venía de la energía del templo. Era ella. La mujer azul. La heredera de un legado. La guardiana sin templo. La última voz de un linaje extinto. La tomó de las manos, sus dedos entrelazándose con firmeza. No lo haré solo, dijo con una determinación que no recordaba haber sentido antes. Lo haré contigo. Los ojos de Aarón brillaron. No solo de emoción. De algo más profundo. Reconocimiento. Y cuando el corazón comenzó a brillar con más fuerza, ellos se quedaron allí, de pie, unidos frente al umbral de una decisión que no solo salvaría un mundo. Cambiaría el destino de 2 especies. Y tal vez, del universo entero. La sala temblaba con un pulso invisible. No era un movimiento brusco ni violento, sino una vibración profunda, como si la estructura entera exhalara una emoción antigua, un reconocimiento silencioso ante lo que estaba a punto de ocurrir. Jake lo sentía en la piel, en los músculos, incluso en el interior de su cráneo, como si el templo se hubiera sincronizado con su latido y esperara, paciente, la culminación de un ciclo largamente postergado. Aarón sostenía su mirada sin apartar los ojos, sus pupilas plateadas dilatadas, reflejando las formas danzantes del orbe suspendido entre ambos. No había miedo en su expresión. Solo entrega. El corazón respondía a ellos con una dulzura inusual para un artefacto de poder. Su luz fluctuaba de forma orgánica, como si ya los conociera, como si aprobara cada pensamiento compartido, cada roce de manos, cada impulso no expresado. La energía entre Jake y Aarón era diferente ahora. No solo se trataba de atracción física, ni siquiera del lazo que habían forjado a través del peligro. Era algo más sutil y más poderoso. Era como si el templo los uniera desde dentro, como si cada fibra de su ser supiera que estaban en presencia de un momento que marcaría sus destinos para siempre. Jake no necesitó hablar. Las palabras se habían vuelto innecesarias. Sabía lo que debía hacer, pero aún le pesaba la pregunta no formulada. ¿Y si perdía lo que era? ¿Y si se disolvía en esa inmensidad energética, en ese mar de consciencia planetaria, sin posibilidad de regreso? Aarón, leyendo el miedo oculto en su gesto, dio un paso más cerca. No tocó su rostro. No interrumpió su duda. Solo lo miró como quien acepta incluso los miedos del otro como parte de un todo. Lo que somos no se pierde, susurró finalmente, su voz tan suave que parecía formar parte de la vibración del lugar. Solo se expande. Lo humano en ti no desaparecerá. Se volverá más claro. Más vasto. Más necesario. Jake sintió un temblor en su interior que nada tenía que ver con el templo. Era la certeza de que lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría para siempre, pero también era la conciencia de que había encontrado, al fin, algo por lo cual valía la pena cambiar. Sus dedos se entrelazaron con los de Aarón. El orbe reaccionó al instante, expandiendo su luz hasta envolverlos en una esfera de resplandor líquido que lo cubría todo. El suelo desapareció. El techo también. Ya no había bóveda ni paredes. Solo luz. Solo presencia. Solo la esencia de algo que los trascendía. La energía del templo se derramó sobre ellos como una corriente viva, fluyendo por sus nervios, sus venas, sus pensamientos, sus memorias. Era como si alguien abriera todas las puertas cerradas de su mente, no con violencia, sino con un permiso ancestral que lo abarcaba todo. Jake vio imágenes que no eran suyas pero que sentía como propias, bosques exuberantes bajo un solo sol, océanos que cantaban a la luna, criaturas danzando sobre campos de cristal. Y en el centro de todo, una figura humana, conectada al corazón, al planeta, a la totalidad. Aarón compartía la visión. Lo supo sin tener que preguntarlo. Sus emociones fluían hacia él como corrientes cálidas que se fundían con las suyas, sin fricción. Lo que ella sentía, él lo sentía. Lo que él dudaba, ella lo calmaba. Sus pensamientos se entrelazaban como raíces de un mismo árbol bajo la tierra. El corazón vibró con más fuerza. El vínculo físico ya no era suficiente. Era hora de sellar el lazo espiritual. La luz descendió,
envolviéndolos, tocando sus cuerpos sin tocarlos, calentando su piel con un amor antiguo que no conocía el tiempo ni la distancia. No necesitaban moverse. No necesitaban hablar. Sus cuerpos sabían qué hacer. Sus espíritus también. El contacto fue lento, reverente. No hubo prisa. No hubo urgencia. Solo una necesidad compartida de integrarse, de fundirse, de pertenecer el uno al otro en todos los planos posibles. La energía del templo acompañaba cada respiración, cada roce, cada estremecimiento. Era un tercer amante, invisible, eterno, que los contemplaba con aprobación silenciosa. Y cuando finalmente alcanzaron el clímax del vínculo, no fue un estallido de placer carnal. Fue un despertar. Una expansión de conciencia. Un salto cuántico entre dos almas que, hasta ese momento, solo habían coexistido por casualidad. Ahora, estaban fundidas. Eran una nueva entidad, nacida del cruce entre dos linajes, dos culturas, dos universos. El corazón de Beliora respondió con un pulso de energía dorada que sacudió todo el planeta. Desde los polos hasta las cavernas más profundas, desde las raíces de los árboles milenarios hasta las aguas estancadas de los mares muertos, una onda de vida recorrió la superficie. Era la activación. El templo despertaba. Y con él, el planeta entero. Jake y Aarón flotaban aún dentro del resplandor, abrazados, con el sudor mezclado, el aliento acompasado, los cuerpos exhaustos pero en perfecta paz. Jake podía sentir sus pensamientos, como ecos suaves en su propia mente. Y sabía que ella sentía los suyos. No era una invasión. Era una comunión. ¿Sigues siendo tú?, preguntó ella con ternura. Jake sonrió. Soy más yo que nunca. Abrieron los ojos al mismo tiempo. El corazón había cambiado. Ya no flotaba sin propósito. Ahora giraba lentamente sobre sí mismo, alineado con su frecuencia, con su intención. Era su guardián. Pero también eran sus guardianes. La paz, sin embargo, no duró. Una vibración nueva interrumpió la armonía del lugar. Jake levantó la cabeza. Su conciencia, ahora ligada al templo, captaba los detalles sin necesidad de escáneres ni paneles. Naves acercándose. Múltiples firmas de calor. Movimiento coordinado en el perímetro. Los piratas habían vuelto. Y no estaban solos. Aarón se incorporó en silencio, ya vestida por una capa de energía que la envolvía como una segunda piel. Jake la siguió, ambos sabiendo, sin palabras, que la segunda parte del ritual estaba por comenzar. Defender. Proteger. Actuar. Subieron por los pasillos del templo sin tropezar. Cada puerta se abría ante ellos. Cada luz les señalaba el camino. El templo no los guiaba. Respondía a ellos. Como un cuerpo a su alma. En la sala de control, la interfaz se encendió sola. El panel flotante desplegó mapas del entorno, marcando con precisión las posiciones enemigas. Había al menos una docena de naves descendiendo. Escuadrones armados. Equipos de excavación. Y en el centro, una nave de comando que Jake reconoció al instante. Mortín, dijo con asco. Aarón frunció el ceño. ¿Lo conoces? Jake asintió. Es más que un pirata. Es un destructor de historia. Un saqueador de culturas. Lo que no puede vender, lo destruye. Aarón apretó los dientes, su rostro endurecido. No puede tocar este templo. No mientras estemos aquí. Jake la miró. Ya no era solo una mujer azul de un planeta olvidado. Era una guerrera. Una sacerdotisa. Una reina. Y él estaba a su lado. Activemos la defensa. Colocaron las manos sobre el panel. La energía fluyó desde sus cuerpos al sistema. Las opciones se desplegaron, escudos perimetrales, torretas de precisión, drones centinela. Jake seleccionó las defensas no letales. Su objetivo no era aniquilar. Era proteger. Era resistir. El templo obedeció. Desde las paredes externas surgieron esferas metálicas que se alzaron al cielo como luciérnagas gigantes. En su interior, energía pura. Inteligencia táctica milenaria. Los drones activaron los protocolos de defensa, trazando patrones de protección alrededor de la pirámide.
En la pantalla, las naves enemigas comenzaron a perder energía, una tras otra. La noche había caído sobre Beliora, pero la oscuridad no era absoluta. Desde la cima de la pirámide, la luz del corazón se proyectaba como un faro dorado que atravesaba el cielo púrpura, envolviendo el templo en un aura sagrada, impenetrable para ojos hostiles. Las nubes se curvaban alrededor de esa luz como si el propio cielo reconociera su presencia. Jake observaba desde la sala de control cómo el enemigo se desplegaba alrededor de la estructura, sus movimientos lentos, cautelosos, como depredadores desconcertados por una presa que de pronto mostraba colmillos de fuego. Mortín no era estúpido. Había dejado que su infantería avanzara en oleadas, probando las defensas, buscando debilidades. Pero el templo no tenía puntos ciegos. Cada intento era respondido con precisión quirúrgica. Pulsos electromagnéticos desactivaban armamento, drones centinela bloqueaban rutas de aproximación, escudos direccionales disipaban ataques antes de que alcanzaran la superficie. Ningún disparo enemigo había tocado la pirámide. Jake se encontraba frente al panel flotante, ahora completamente adaptado a su lenguaje y pensamiento. Ya no necesitaba tocarlo. Solo pensar una secuencia bastaba para que los sistemas la ejecutaran. Aarón se acercó por detrás y colocó una mano en su hombro. No habló. No necesitaba hacerlo. Él sintió su energía fluir hacia la suya, cálida, confiada. Sabía que ella también podía ver lo mismo a través de su vínculo. Veía al enemigo. Veía al pasado. Y más importante aún, veía el futuro que estaban construyendo juntos. Van a intentar entrar por la fuerza, dijo Jake sin apartar la vista del panel. Entonces les mostraremos que aquí, la fuerza no basta, respondió Aarón, su voz teñida de la firmeza de generaciones que habían esperado este momento. La nave insignia de Mortín descendió lentamente sobre el campo de piedras negras, a unos cientos de metros de la base del templo. Era una bestia blindada, angular, fea como una amenaza vestida de acero. De su vientre mecánico descendieron soldados con armaduras negras, ojos cubiertos por visores opacos, y armas pesadas diseñadas para atravesar huy de cruceros orbitales. El tipo de arsenal que no pertenecía a ningún mercado legal. Mercenarios, sí, pero bien entrenados. Jake los conocía. Había sido uno de ellos en otra vida. Activó el canal externo, modulando el campo de sonido del templo para que su voz resonara como un trueno leve que se filtraba en el viento. No quería gritar. Quería que lo escucharan en el fondo de su alma. Tienen 5 minutos para abandonar el perímetro. No volveré a advertirlo. Un silencio incómodo se extendió. Luego, una voz grave y saturada por distorsión respondió. Marlo. Siempre supe que te esconderías detrás de ruinas antiguas como un perro asustado. Pero esto es más de lo que imaginé. Tienes gusto para el teatro. Jake reconoció el tono al instante. Dravik Mortín. El verdugo de reliquias. El carnicero de legados. Su nombre era una blasfemia entre arqueólogos y exploradores. Cada templo saqueado llevaba su sombra. Cada cultura extinguida tenía sus huellas en la arena. No me escondo, replicó Jake con calma. Protejo algo que tú jamás podrías entender. Mortín soltó una carcajada que chirrió en los altavoces. ¿De verdad crees que puedes detenernos? Traje armas que ni tu templo puede soportar. Esto no es un museo, Marlo. Es una operación. Y tú eres un obstáculo. Jake no respondió. Simplemente proyectó un mapa del entorno en la sala, los puntos rojos marcando cada equipo de perforación que intentaban instalar en los bordes de la pirámide. A su lado, Aarón extendió la mano, y con un simple movimiento de sus dedos, trazó un patrón de defensa. La inteligencia del templo reconoció la orden y respondió con eficiencia milenaria. Desde el subsuelo surgieron placas de aleación translúcida que se desplegaron como alas protectoras alrededor de las bases. Era como ver al planeta mismo formar escudos, como si la Tierra se negara a ser herida de nuevo. Las armas de Mortín dispararon en respuesta, pero la energía de los proyectiles se disipó al impactar, absorbida sin dejar rastro. Entonces, Jake lo sintió. No era miedo en sí mismo. Era el cambio. El momento exacto en que el enemigo comenzaba a dudar. Lo supo por la forma en que los movimientos se ralentizaron,
por la forma en que los escáneres mostraban las rutas de repliegue activas en sus naves. No lo dirían, no aún, pero el pánico ya se deslizaba por debajo de sus botas. Aarón lo miró, y sin que ninguno dijera nada, decidieron actuar. Colocaron ambas manos sobre la consola central. La energía fluyó desde sus cuerpos hacia la red del templo. Sus mentes, ahora entrenadas para moverse al ritmo del corazón, exploraron nuevas funciones. Más allá de la defensa. Más allá de la resistencia. El templo era un guardián, sí, pero también era un maestro. Descubrieron un sistema oculto, una proyección de resonancia mental que permitía extender una señal psíquica sobre los invasores. No era un ataque físico. Era algo más efectivo. Un mensaje dirigido directamente al instinto de supervivencia. Jake activó el pulso. En el exterior, los soldados de Mortin sintieron un escalofrío recorriéndoles la columna. No sabían por qué, pero de repente, sus dedos temblaban en los gatillos. Algunos escuchaban ecos en idiomas que no conocían. Otros sentían que algo los observaba desde los árboles, aunque no había nada visible. Era el templo, hablándoles en el único lenguaje universal, el del miedo ancestral. Una decena de mercenarios arrojó sus armas. Algunos comenzaron a correr. Otros se quedaron paralizados, temblando. Mortin gritaba órdenes, furioso, disparando al aire, intentando restaurar el control. Jake y Aarón observaron desde la cima, conectados, respirando al unísono. Por primera vez, comprendían el verdadero poder de lo que custodiaban. No era solo un arma. Era una memoria viva. Una advertencia. Una promesa. Podemos expulsarlo sin disparar una sola bala, dijo Aarón, asombrada. No hay victoria más pura que aquella que se logra sin matar, respondió Jake, sintiendo una serenidad que nunca había conocido. La pirámide vibró levemente, como si aprobara el camino elegido. Jake supo que, de haber querido, el templo podría haberlos reducido a cenizas en un instante. Pero eso no era lo que habían venido a hacer. Ellos no eran conquistadores. Eran herederos. En las pantallas, los sensores mostraron que varias naves comenzaban a despegar. El campo mental los había quebrado. Mortin aún permanecía, su nave estática, sus motores bloqueados por la interferencia del templo. No se rendiría. No aún. Pero el miedo, ese viejo amigo que Jake conocía tan bien, ya se había sentado en la cabina de su enemigo. Y era un huésped que no abandonaba fácil. Aarón lo tomó de la mano, y juntos miraron cómo el cielo volvía a despejarse, como la amenaza comenzaba a retirarse. «Has cambiado», dijo ella suavemente. «Ya no eres solo un forastero». Jake la miró, y por primera vez en años, sintió que pertenecía a algo. No a una causa, ni a una misión. A un vínculo. A una historia que apenas comenzaba. «Tampoco soy un héroe», respondió. «Pero por ti, por este mundo, podría intentar serlo». La pirámide guardó silencio, pero en su núcleo, el corazón latía con más fuerza. Porque la llama había despertado. Y el miedo, por fin, había cambiado de lado. El amanecer sobre Beliora no llegó con rayos dorados ni cielos despejados. Fue más bien una transformación sutil. Las sombras retrocedieron sin estridencia, reemplazadas por un resplandor suave que parecía surgir desde dentro de la tierra misma. Las nubes altas se desplazaban como velos translúcidos, coloreadas por una luz que no pertenecía solo a los soles, sino también al corazón del templo que ahora latía de nuevo tras siglos de silencio. Desde la cima, Jake observaba los movimientos de las naves aún flotando sobre el horizonte, suspendidas en una duda que él conocía demasiado bien. Habían venido a saquear, a imponer fuerza, a extraer sin permiso. Pero lo que habían encontrado era otra cosa. Un poder que no les pertenecía. Un santuario que no podían comprender. Y un guardián que no los miraba con odio, sino con una claridad que los desarmaba más que cualquier arma. A su lado, Aarón permanecía de pie, el rostro sereno, los ojos entrecerrados como si escuchara algo que el viento intentaba decirle. Vestía una capa ligera de energía que el templo mismo había tejido alrededor de su cuerpo, como si reconociera su papel no solo como heredera de Beliora, sino como su portavoz.
La luz parecía aferrarse a su piel azul, y cada movimiento suyo evocaba algo sagrado. Jake la contempló en silencio, y por un instante, no supo si la amaba por lo que era o por lo que despertaba en él. ¿Puedes sentirlo?, preguntó ella de pronto, sin girarse. Jake cerró los ojos y se permitió escuchar. No con los oídos. Con todo su cuerpo. Lo que sintió no fue ruido, ni viento, ni máquinas. Sintió latidos. No solo del corazón del templo, sino del planeta entero. Las raíces bajo tierra vibraban con una pulsación ancestral. Los árboles crujían suavemente, como si despertaran de un sueño largo y amargo. Las aguas de los lagos parecían más claras. El cielo, menos denso. Como si Beliora misma estuviera exhalando por primera vez después de siglos de contención. Sí, susurró Jake finalmente. Es como si estuviera sanando. Aarón asintió lentamente. El corazón lo restaura todo. Pero también lo recuerda todo. A veces, sanar duele más que la herida. Jake pensó en eso. En los mundos destruidos por Mortín. En las reliquias pulverizadas. En las culturas convertidas en polvo. Y comprendió que no bastaba con ahuyentar al enemigo. Había que decidir qué hacer con él. La consola del templo proyectó una alerta suave. La nave insignia de Mortín había logrado reactivar parcialmente sus motores. No estaban huyendo. Se preparaban para otro intento. Jake frunció el ceño. No era terquedad. Era miedo. Miedo disfrazado de arrogancia. El tipo de miedo que empujaba a los hombres a destruir aquello que no entendían. No se irán sin una respuesta final, dijo Jake, acercándose a la interfaz. ¿Y qué clase de respuesta merece alguien como Mortín?, preguntó Aarón, sin juicio en su voz. Jake dudó. El templo tenía el poder. Podría desintegrar la nave sin esfuerzo. Podría borrarla del cielo con un simple pensamiento. Y sin embargo, algo en él se resistía. La venganza era un camino demasiado estrecho para una causa tan grande. Lo sabía. Lo sentía. Justicia, dijo finalmente. No castigo. Justicia real. Aarón asintió y colocó su mano sobre la suya. El sistema respondió de inmediato, abriendo un canal de comunicación directa con la nave enemiga. La imagen de Dravik Mortín apareció en la proyección, su rostro desencajado, el sudor cubriéndole la frente, los ojos llenos de frustración e incredulidad. Marlo, no tienes idea de lo que estás tocando. Esto no es tuyo. No es de nadie. Es poder puro. Y el poder no se guarda en vitrinas. Se usa. Jake lo observó sin alterarse. Eso es precisamente lo que te pierde, Dravik. Crees que todo lo que no comprendes debe ser utilizado o destruido. Pero hay cosas que existen para ser protegidas. Y hay lugares donde tu nombre no tiene poder. ¿Crees que puedes detenerme con palabras?, rugió Mortín, señalando hacia el fondo de su cabina. Tengo una nave llena de armas. Puedo convertir este planeta en ceniza. Aarón dio un paso adelante, su tono tan firme como el acero. Este planeta ha soportado cosas peores que tú. Ha sobrevivido al azote. A la extinción. Y a la pérdida de su voz. Ya no está dormido. Ya no está solo. La luz del templo se intensificó. Los sensores de la nave enemiga comenzaron a emitir alertas. Los sistemas eléctricos fallaban. Las pantallas parpadeaban. No por un ataque, sino por la simple proximidad de algo que no podían dominar. Mortín retrocedió, y por primera vez, Jake vio en sus ojos no ira, sino verdadera desesperación. ¿Qué quieren?, preguntó, casi escupiendo las palabras. ¿Que me rinda? Jake negó con calma. Queremos que veas. Que sepas lo que intentaste destruir. Que sientas lo que significa proteger en lugar de saquear. Aarón extendió la mano, y con un gesto, proyectó desde el templo una visión del planeta como había sido. Bosques infinitos. Ríos cantarines. Ciudades brillantes. Rostros azules que reían bajo los soles. Luego mostró el presente, la devastación, el exilio, la herida abierta. Y por último, el futuro, un renacer. No perfecto. Pero posible. Mortín la contempló. Sus labios se apretaron.
No dijo nada. Luego, sin previo aviso, cortó la comunicación. La nave comenzó a elevarse, lentamente. Jake lo supo. No atacaría de nuevo. Ya no tenía fuerza, ni en sus armas ni en su voluntad. Se iba. Derrotado no por fuego, sino por algo más aterrador para hombres como él, la verdad. El cielo lo tragó, y el silencio regresó. Jake cerró los ojos y exhaló. No había sangre en sus manos. Solo una oportunidad. Aarón se acercó, y durante un largo instante, se miraron sin decir palabra. Tomaste el camino difícil, murmuró ella finalmente. El único que me permitía mirarte a los ojos al final del día, respondió Jake con una sonrisa cansada. El templo vibró suavemente. No era una alarma. Era un suspiro. Entonces es hora, dijo Aarón. El corazón está listo. Podemos comenzar. Jake la siguió. Bajaron juntos hacia la cámara central. El corazón brillaba con una intensidad que no habían visto antes. Las placas de energía giraban como esferas planetarias, cada una conteniendo una porción del saber ancestral. Era tiempo de activar la restauración. Colocaron sus manos sobre los nodos de energía. El vínculo respondió de inmediato. Jake sintió el peso de lo que harían. No solo curarían el planeta. Lo reconfigurarían. La vida volvería. Los campos florecerían. Los océanos se limpiarían. Pero también implicaba una fusión más profunda entre ellos y la conciencia de Beliora. Era el paso final. Aarón lo miró. Sus ojos estaban cargados de emociones. Orgullo. Gratitud. Amor. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. No hay vuelta atrás después de esto. Jake sonrió, y su respuesta fue sencilla. Ya di la vuelta cuando te encontré. La energía los envolvió. El corazón se alzó. Una onda de luz dorada estalló desde el templo, ascendiendo al cielo, expandiéndose como un amanecer nacido del núcleo del mundo. Las naves que aún orbitaban el planeta lo vieron. Los satélites registraron el pulso. En los rincones más alejados de Beliora, las semillas olvidadas germinaron. Las aguas muertas se despejaron. Los cielos se abrieron. El planeta comenzó a sanar. Y en su centro, un hombre de la tierra y una mujer de las estrellas, unidos no solo por la carne, sino por la decisión de crear algo nuevo. Un nuevo ciclo acababa de comenzar. El corazón de Beliora seguía latiendo, pero ahora su pulso no era de advertencia, ni de defensa, ni de dolor contenido. Era un latido de renacimiento. Un eco profundo que se expandía más allá de la atmósfera, más allá de los anillos que orbitaban el planeta, más allá incluso de los límites de la antigua red de templos que una vez unieron civilizaciones enteras. En el interior del santuario central, Jake Marlo flotaba. No su cuerpo, ese descansaba en calma, sostenido por un lecho de energía que parecía haberlo tejido la propia conciencia del templo, sino su mente, su esencia, su ser más íntimo. A través del vínculo que había sellado con Aarón y con el corazón mismo, se movía sin moverse, entendía sin pensar, percibía sin necesidad de ver. A su lado, o dentro de él, o fundida con él, ya no había diferencia clara. Aarón estaba presente, tan presente como la primera vez que la vio sobre la cresta rocosa entre los árboles púrpuras. Solo que ahora ya no era solo una mujer hermosa de otro mundo. Era una extensión de Beliora, y él lo era también. No como esclavos del templo, sino como intérpretes de su voluntad, como puentes entre el pasado y el futuro. Las imágenes fluían sin pausa. Mundos enteros reconstruyéndose. Ecos de planetas olvidados que respondían al despertar de Beliora con murmullos dormidos. Otros templos, otras esferas dormidas, comenzaban a brillar. Algunos estaban intactos. Otros, reducidos a ruinas cubiertas de polvo cósmico. Pero todos, de una forma u otra, escuchaban. Porque lo que había ocurrido no era solo local. El despertar de un corazón forerunner activaba resonancias mucho más allá de su punto de origen. Aarón abrió los ojos al mismo tiempo que Jake. Ya no estaban envueltos en luz pura. La cámara central los recibía con su geometría perfecta, sus muros tallados con símbolos antiguos y recientes, mezclando el pasado humano con el legado de los azules. El aire olía a humedad nueva, a brotes recientes.
Desde alguna grieta en el techo, una enredadera comenzaba a asomar, guiada por una fuerza que desafiaba la lógica y las leyes naturales. «Lo hicimos», susurró Aarón, sus dedos buscando los de Jake con un gesto automático, íntimo, inevitable. «Beliora vive». Jake asintió lentamente. A través de su vínculo con el corazón, podía sentir el crecimiento extendiéndose por el planeta. Donde antes había ceniza, ahora germinaba vida. Donde el mar había muerto, los corales resucitaban. Donde las ciudades habían sido tragadas por la tierra, brotaban luces. Las memorias enterradas bajo siglos de pérdida resurgían no como ruinas, sino como conocimiento puro, listo para ser compartido. Se incorporaron juntos, sin esfuerzo, como si el templo ya hubiera anticipado sus movimientos. Los paneles de control flotaban silenciosos, obedientes. Jake extendió la mano y proyectó la imagen exterior. Lo que vio lo dejó sin palabras. Donde antes se extendía un paisaje seco y agrietado, ahora había brotes verdes que se agitaban al viento. Árboles jóvenes de troncos transparentes nacían por docenas. El lago cercano, que había sido estéril, ahora estaba cubierto de un brillo azul profundo, y criaturas extrañas nadaban en sus aguas cristalinas como si hubieran estado esperando durante siglos una señal para regresar. Pero lo que más lo conmovió fue lo que flotaba sobre la planicie, las naves. No las de los piratas. Aquellas se habían retirado, algunas por miedo, otras por imposibilidad. Las que ahora llegaban tenían formas estilizadas, suaves, orgánicas. Barcos estelares con alas doradas, estructuras que parecían hechas de luz sólida y cristal vivo. Los suyos. Humanos. La señal que Jake había enviado desde el corazón había atravesado el hiperespacio. Y las colonias humanas habían respondido. No con guerra. No con ambición. Con exploradores. Con delegaciones. Con científicos. Con soñadores. Aarón lo sintió antes de que él lo dijera. Y cuando Jake volteó hacia ella, vio en sus ojos la mezcla exacta de esperanza y temor que también habitaba en él. ¿Crees que lo entiendan?, preguntó ella. Que respeten lo que han encontrado. Jake respiró hondo. Algunos, sí. Otros, no. Pero esta vez, no lo descubrirán solos. Estaremos aquí para guiarlos. Los pasillos del templo se llenaron de pasos. No armados. No con botas de invasores. Eran suaves, cuidadosos. Los suyos. Los exiliados de Beliora. Hombres y mujeres de piel azul, ojos brillantes, regresaban. Muchos eran ancianos. Otros, niños. Algunos no sabían lo que estaban viendo. Pero todos sentían que habían vuelto a casa. Aarón descendió por la escalera de energía que surgió ante ellos, y Jake fue con ella. Los abrazos no tardaron en llegar. Las lágrimas tampoco. Algunos lo miraban con desconfianza. Un humano. En el corazón de su mundo. Pero al ver el brillo en su pecho, la marca sutil del vínculo, comprendieron. No era un conquistador. Era uno de los suyos. Un anciano se acercó. Tenía tatuajes que Jake reconoció de las visiones del corazón, marcas de las castas sabías. Su mirada era dura, pero no hostil. ¿Eres tú?, preguntó, sin adornos. ¿El forastero de las profecías? Jake sonrió. Solo soy un contrabandista con buena puntería y suerte cósmica. El anciano no rió. Pero inclinó levemente la cabeza. Y en ese gesto, Jake supo que había sido aceptado. Las horas pasaron como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. La pirámide se convirtió en un punto de encuentro. Humanos descendían de sus naves, sorprendidos, desarmados, confundidos. Los belioranos los recibían con gestos cautelosos, pero abiertos. Jake y Aarón mediaban cada contacto. Respondían preguntas. Mostraban pruebas. Enseñaban con paciencia. Y por la noche, cuando las dos lunas ascendieron sobre el cielo limpio, algo nuevo nació. Una promesa. Frente a la pirámide, rodeados de representantes de ambas especies, Jake tomó la palabra. Este lugar fue testigo del final de una era. Y ahora, lo será del inicio de otra. No más saqueos. No más secretos enterrados. Este templo será un faro.
Un lugar donde humanos y belioranos puedan reunirse, compartir, aprender. Juntos. No como colonos. No como anfitriones. Como iguales. Aarón se puso a su lado. Su voz resonó con una paz ancestral. Durante siglos, soñamos con este momento. Soñamos con volver. Soñamos con que alguien tocara el corazón y lo hiciera latir otra vez. Lo que nunca supimos fue que ese alguien vendría de las estrellas, con los ojos llenos de duda y el alma llena de fuego. Los asistentes guardaron silencio. Luego, como un murmullo que se volvió eco, estallaron en aplausos. Aplausos de manos humanas. De palmas azules. De pies descalzos. De corazones alineados. Jake sintió los ojos húmedos. Aarón se volvió hacia él y entrelazó sus dedos. La energía que circulaba entre ellos ya no era nueva. Era estable. Fuerte. Inquebrantable. Eran los guardianes del corazón. No por derecho. Por elección. Y mientras las estrellas los observaban desde la distancia y el universo respiraba un poco más tranquilo, Jake Marlowe, el forastero, el contrabandista, el fugitivo, supo que había dejado de huir. Porque finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. Y ese lugar era todo un mundo.